Hola, ¿qué tal? Soy Alexa y les agradezco por visitar mi canal. Quiero compartir con ustedes algo que he aprendido en momentos muy difíciles y que quizás les pueda ser de mucha ayuda. Quiero comenzar contándoles que este año ha sido un poco difícil para mi familia, para mí, por el COVID, precisamente porque esta enfermedad, una enemiga en realidad silenciosa que no percibimos, ataca ahora muchas familias, y ustedes lo deben también haber vivido, y lamentablemente muchos de mis familiares y amigos pasaron por el COVID y muchos de ellos no sobrevivieron, y durante ese proceso que fueron hospitalizados muchos y otros en casa, orábamos mucho y oré muchísimo porque Dios los sanara, oré por sanidad, pero Dios se los llevó. Y ahí es cuando pensé que mis oraciones no les llegaban a Dios y sentí que Dios estaba en silencio todo ese tiempo. Pero justo una noche, cuando un amigo estaba muy mal y me llamaron a decir que estaba muy grave, fue cuando me puse en realidad muy triste y lloré mucho, y fue en ese momento cuando Dios llamó mi atención justo con este tema que precisamente estoy tratando el día de hoy con ustedes. Y es que seguramente tú estás pasando por lo mismo y crees que Dios no te escucha y crees que Dios está en silencio. Por eso quiero compartir lo que yo aprendí en momentos difíciles. Ahora debemos entender que las cosas difíciles no solo les pasan a las personas malas o buenas, en realidad les pasa a todos. La cuestión aquí de lo que vamos a ver es la decisión que tú debes tomar, una decisión muy importante, de hecho, que si quieres batallar eso que estás viviendo solo, y no hablo de que otras personas a tu alrededor no puedan ayudarte, hablo de que realmente quieras luchar esto solo sin Dios, o quieres depender de Él por completo y dejar que Él tome el control, porque solo así podrás entender y podrás tener paz en medio de esas dificultades. Y te lo digo yo, que para mí también fue muy difícil, pero Dios me ayudó a recordar, y yo quiero ayudarles a ustedes. Y no somos los únicos que pasamos por aflicciones, por dificultades, por problemas. Muchos están viviéndolo ahora y muchos ya lo han vivido antes. De hecho, uno de los personajes que se menciona en la Biblia es el rey David. En el libro de Salmos 13, ustedes lo pueden leer por completo. Ahí vemos cómo David empieza a expresarle a Dios un momento de desgarro, un momento muy triste, un momento de desesperación en el que él se encontraba, porque estaba cerca de una batalla y su derrota era inminente, y estaba muy afligido y empezó a hablarle a Dios pidiendo que le ayudase. Pero a pesar de ello, y ustedes verán en el texto, se aferró a lo que él ya conocía de Dios. Y eso nos demuestra que Dios no es un Dios cambiante, es un Dios que cuida de nosotros, que muestra su bondad y su amor, aunque no lo percibamos. Lo hace, porque Él no cambia. Entonces, sabemos que como mortales podemos sentirnos frustrados, enojados, tristes, mucho tiempo. Y está bien sentirlo, y está bien decirlo también, puedes hacerlo. Y puedes llorar y desahogarte y decirle a Dios lo que sientes por completo. Pero también en ese momento Dios te está diciendo, recuerda. En el libro de Salmos capítulo 105, versículo 5 nos dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Nos está diciendo que recordemos lo que Él ya hizo por nosotros, que recordemos cuánto nos ama, que recordemos sus promesas y que Él no nos falla. Y nos pide eso, que confiemos. Si las circunstancias se tornan difíciles, no debemos dejar de clamar a Dios ni de creer en Él. Si Dios guarda silencio es porque está trabajando. Eso lo entendí yo. No es que Dios nos haya olvidado, no es que nuestras oraciones toquen el techo y reboten. No es así. Dios nos escucha, de verdad que lo hace. Lo entendí y lo viví muy bien. Y por eso quiero decirles esto, Dios está trabajando en medio de ese silencio. Puede ser muchas razones. Puede ser que Dios está trabajando en ti para que tu fe crezca en Él. Puede ser que Él solo quiera que aprendas a depender de Él y no en tu autosuficiencia. Su silencio no es una señal de ausencia, es una señal de su gran labor en nuestro corazón, en nuestro carácter. Isaías 62:1 nos dice,
Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Esto que Dios está diciendo aquí a su pueblo lo está diciendo a nosotros, sus hijos también, de que Él no descansará por ti, de que todo el tiempo está protegiéndote y trabajando para ti, a tu favor. Es por eso que lo que nosotros llamamos como un silencio de Dios no es un silencio en sí. Quiere decir que Él está trabajando y nos está diciendo que esperemos. Otra de las situaciones que también se asemejan a lo que muchas veces nosotros pasamos y que quizás tal vez lo pasaste desapercibido cuando te lo contaron, es otra historia en la Biblia precisamente, que fue una mujer cananea que pidió ayuda a Jesús cuando Él estaba en su ministerio predicando, y como Él hacía milagros, ella confió y fue a pedir a Jesús por la vida de su hija. Estaba muy grave, muy mal, y empezó a gritar y a pedirle que le ayudara. Mateo 15 del versículo 23 al 25 nos dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella clamaba. Y lo más importante aquí es la frase en la que dice que Jesús no respondió palabra. Es más o menos lo que nosotros sentimos cuando hablamos con Dios, oramos y pedimos algo, pedimos sanación por nuestros familiares y parece que no nos escucha, que no nos oye. Pero Jesús estaba escuchando a esta mujer. Estaba viendo su corazón y vio que ella confió y al final la ayudó. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. También nos está ayudando, también está trabajando en nosotros, también está mirando nuestro corazón. Nuestra confianza en Dios nos lleva a superar diversos obstáculos en la vida. Y como esta mujer, quizás en ese momento no entendió el silencio de Jesús, pero ella no dejó de clamar, no dejó de confiar en que Él la iba a ayudar a pesar de todo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, seguir constantes, porque Dios va a responder nuestra oración. Porque a pesar de que nosotros sintamos un silencio, y es difícil, lo sé, es difícil entender esto en momentos duros de nuestra vida, como la pérdida de alguien que tú quieres muchísimo, y es lo que nosotros vivimos en estos primeros meses del año. Fue muy duro, fue muy difícil ver a familiares y amigos en el hospital la primera semana y luego el otro mes y luego así sucesivamente. Fueron momentos muy complicados, muy duros. Y cuando más nos abatíamos, más orábamos para que pudieran sanar, pero Dios ya tenía un plan. Cuando levantamos nuestro clamor a Dios, es normal esperar una respuesta. Y cuando no vemos esa respuesta en poco tiempo, nos desesperamos y empezamos a hacernos preguntas. ¿Por qué no nos oye? ¿Acaso no nos ama? ¿Es un castigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Él quiere? Pero pese a lo que nosotros pedimos, no es lo que nosotros queremos. Es su voluntad. Porque Él es dueño de nuestra vida. Él es dueño de la vida, del universo. Y Él siempre querrá lo mejor para sus hijos, aunque no lo parezca, aunque no lo veamos en momentos de dolor. Sofonías 3:17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Este pasaje demuestra que Dios está trabajando en ti todo el tiempo. Cuando nos habla, cuando nos responde con un sí, con un no o con una espera. En ese tránsito momento que sentimos un silencio. Él está diciendo: espera. Es por eso que debemos estar muy atentos para poder escuchar a Dios o ver su propósito aún en ese pequeño silencio que no es su ausencia, sino que nos está diciendo que esperemos. Pero a veces pasa que también tenemos en nuestra vida mucho ruido a nuestro alrededor. Y ese ruido son las dudas, es el miedo, quizás incluso un pecado que no has confesado. Y no te permite escuchar a Dios.
y no te permite ver lo que Dios quiere. Por eso quiero que te preguntes algo que yo me pregunté en esos momentos en los que sentí un silencio de Dios, y que precisamente por eso hice este mensaje, porque Dios llamó mi atención. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué fue lo último que Dios me dijo que necesito recordar o actuar? Después de hacerme esa pregunta, precisamente empecé a recordar lo que Él ya vino trabajando conmigo durante todo este tiempo de mi vida, y en especial durante este año de pandemia. Doblé mis rodillas y empecé a orar, recordando lo que Él ya me dijo, lo que Él me enseñó durante todo este proceso. Recordé cuánto Él me ama, cuánto Él ha hecho por mí, cuán fiel ha sido conmigo pese a que yo he flaqueado muchísimas veces. Y entonces dije: Señor, será tu voluntad. También con esto recordé, y que espero ustedes también lo entiendan, y es que cuando nosotros oramos, a veces queremos una respuesta rápida, y es normal, pero Dios no es así. Dios tiene su tiempo perfecto, y Él siempre nos va a responder con lo que sabe que es mejor para nosotros. Y Él está diciendo: gócese en mí y confíen. Y esta es la clave, porque en realidad Dios nos está diciendo que sin fe es imposible agradarle. Mira lo que nos dice en el libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y todo lo que está haciendo, créeme, va a ser con un propósito bueno para cada uno de sus hijos, aunque no lo veamos, aunque nos duela, como perder a alguien. O bueno, no lo diré perder, porque en realidad a quienes conocemos de Dios sabemos que cuando morimos es una victoria en Él, porque sabemos a dónde vamos a ir. Él ya escribió nuestro capítulo final, así que no te preocupes por los puntos y comas. Confía.